Buenas noches, mi nombre es Ramiro Esteban Belushi, integrante del Grupo 1. En este video desarrollaremos la temática del teletrabajo. En esta entrega hablaremos de la normativa nacional comparada con legislación extranjera y los estándares de la OIT. Ahora bien, lo primero es definir qué se entiende por teletrabajo y para esto nos remontaremos a la década de los años 70 en Estados Unidos, en la cual Jack Niles, un ingeniero empleado por la NASA, desarrolló su obra titulada Telecommunications Transportation Trade-off. En ella teorizaba sobre la utilización de tecnologías de comunicación para reducir el costo de producción, en este caso mediante la reducción del consumo de combustible automotor. Para esto proponía la posibilidad de que los trabajadores pudieran prestar sus servicios desde sus hogares mediante el uso de tecnologías de telecomunicación. En el desarrollo de su obra, Jack Niles identifica tres características esenciales para esta modalidad. La primera es la prestación efectiva de servicios, la distancia física y la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Como veremos seguidamente, estas tres características fueron acogidas por la OIT al tratar el tema y han encontrado raíz en todos los ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro. Como define el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia en la cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o en lugar de trabajo específico. La misma se realiza mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación referidas como TIC. A continuación desarrollaremos el marco normativo nacional. Buenas noches, mi nombre es Florencia Busato, formo parte del Grupo 1 y hoy voy a hablarles de la regulación del teletrabajo en Argentina y su comparativa con la situación en Chile. La regulación de esta modalidad de trabajo puede decirse que se ha visto acelerada y hasta favorecida por el nuevo contexto mundial en el que nos ha sumido la pandemia de COVID-19. Previamente a la regulación de la Ley 27.555 de teletrabajo, mediante el decreto 673/2020, existieron en nuestro país iniciativas como la creación de una comisión de teletrabajo, la resolución 147/2012, que dio luz a la coordinación de teletrabajo, y distintos proyectos de ley que se venían suscitando desde el año 2002. Actualmente, tras finalmente contar con una ley que regule esta nueva modalidad de trabajo, la cual entrará en vigencia luego de los 90 días de finalizado el ASPO, nos cabe preguntarnos cuáles serán los nuevos planteos de este paradigma. Resumidamente, haré una revisión de los hitos más importantes de esta ley. Primero, mencionar que se da una definición precisa de qué hablamos cuando nos referimos a teletrabajo en el artículo 102 modificado de nuestra LST. Por otra parte, respecto de los derechos y obligaciones del contrato de trabajo a distancia, diremos que se reconocen a los empleados que prestan servicios bajo esta modalidad los mismos derechos y obligaciones que se brindan a los restos de los trabajadores presenciales. Y por último, y no menos importante, en materia de jornada laboral, se deberá pactar previamente en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a las tareas desarrolladas fuera de línea como aquellas que se realicen en línea. Finalmente, para culminar con este breve resumen, diremos cuál es la situación en Chile a partir de la Ley 21.220 promulgada en marzo de este año. Establece un diferente tratamiento en materia de reversibilidad, tomando en consideración si el cambio de modalidad de presencial a trabajo remoto se ha pactado durante el transcurso de la relación laboral o desde el inicio. En el primer caso, podrá hacerse el cambio unilateralmente previo aviso por escrito. Desde ya, muchas gracias por la atención. Muy buenas noches. Hola, mi nombre es Lautaro Durán. A mí me toca hablar de las normas específicas de la OIT y cuáles son los estándares que propone en cuanto al teletrabajo. Con la sanción de la ley de teletrabajo, la 27.555, sancionada el pasado 31 de julio del 2020, la Argentina se suma a los países de la región que regulan este tipo de modalidad laboral. Lo que resulta una novedad, ya que hasta su promulgación el trabajo a distancia ha estado aplicándose por normas y principios con base en la Organización Internacional del Trabajo por medio de las recomendaciones número 177 y 184, así como también el Manual de las Buenas Prácticas del Teletrabajo de la OIT.
La ley 25.800, sancionada en nuestro país, ratifica el convenio número 177 sobre trabajo a domicilio de la OIT, que promueve la igualdad en la condición de este tipo de trabajadores con respecto a los presenciales. En conjunto con la ley de contrato de trabajo, estas reglamentaciones cubren la actividad correspondiente a los trabajadores contratados en relación de dependencia, englobando el teletrabajo, pero sin mencionarlo taxativamente. Entre los estándares propuestos de la OIT, el convenio 177 y su recomendación número 184 mencionan la igualdad de trato, la no discriminación, la preservación de la seguridad social, la protección de la salud, regula también la remuneración, incorpora derechos sindicales, garantiza el acceso a la formación y protección de la maternidad, como así también métodos de control y fiscalización. El convenio sobre trabajo a domicilio número 177 de la OIT, si bien no es un instrumento específico de teletrabajo, se lo suele utilizar como fuente normativa. Mi nombre es Eugenia Alves y voy a comenzar a hablar del piso mínimo de derechos que establece la nueva ley de teletrabajo para garantizar la igualdad de derechos entre teletrabajadores y trabajadores presenciales. Uno de ellos es la jornada laboral, la cual debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes. Un punto a tener en cuenta es que la ley habilita la posibilidad de jornada por objetivos, lo cual podría derivar en abuso del empleador y abrir paso a la flexibilización. Vinculado a ello, otro derecho es la desconexión digital, de forma de garantizar el respeto de la jornada máxima y el descanso del teletrabajador, estableciendo la prohibición al empleador de interrumpir el descanso y asignar tareas fuera de la jornada laboral. Pero, al habilitar la posibilidad de acordar una jornada por objetivos, esto puede conllevar una lógica de meritocracia con más horas de trabajo remoto, limitando las posibilidades de ejercer una real desconexión. Respecto a las tareas de cuidado, los teletrabajadores que acrediten tener a su cargo niños, personas con discapacidad o adultos mayores tendrán derecho a horarios compatibles para su cuidado y a interrumpir la jornada de ser necesario. Un derecho crucial, especialmente para las mujeres, quienes son la población que más carga con este tipo de tareas. Aunque también hay que ver cómo se logra ejercer este derecho, ya que en la actualidad quienes optan por la modalidad de teletrabajo terminan sobrecargadas entre las tareas de trabajo remunerado y las tareas de cuidado en su hogar. Mi nombre es Natalia Ayala Tomasini y voy a hablar de voluntariedad y reversibilidad en el contrato con la modalidad de teletrabajo. Estas dos cuestiones fueron abordadas por la nueva ley que empezará a regir a los 90 días de finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio. En el caso de la voluntariedad, se establece que el trabajador, para pasar de modalidad presencial a modalidad de teletrabajo, debe prestar su consentimiento de manera voluntaria y de manera escrita. En el caso de la reversibilidad, también se establece que el trabajador en cualquier momento de la relación de trabajo puede volver a la modalidad presencial. El empleador en este caso está obligado a otorgarle tareas tanto en el establecimiento anterior en el que prestaba servicios esta persona como en otro establecimiento más cercano a su domicilio. De no hacerlo, incurrirá en un incumplimiento este empleador, con lo cual el trabajador podrá considerarse en situación de despido o accionar legalmente para el restablecimiento de sus condiciones de trabajo. En cuanto a los contratos que desde el inicio fueron establecidos con una modalidad de teletrabajo, la nueva ley deja sujeto a lo que pueda establecerse en la negociación colectiva para las pautas en las que deberá darse esta reversibilidad de la modalidad. Queda abierta la cuestión de cuáles serán los plazos de preaviso para esta cuestión y también que se aborde a partir de tener en cuenta la protección del trabajador y que las modalidades de reversibilidad en el caso de contratos que hayan sido iniciados con la modalidad de teletrabajo no impliquen un ejercicio abusivo del ius variandi del empleador por sobre el trabajador. Pero bueno, estas son cuestiones que quedan abiertas a la reglamentación posterior que pueda establecerse a partir de los convenios colectivos de trabajo. Mi nombre es Ayelen Castañaro, voy a hablar sobre elementos de trabajo, compensación de gastos y capacitación en la Ley 27.555, régimen legal del contrato de teletrabajo.
Básicamente lo que dicen los artículos 9, 10 y 11 es que el empleador es quien debe hacerse cargo de proporcionar el equipamiento necesario para el desempeño de las tareas fuera del establecimiento, tanto hardware como software, del soporte, los costos de instalación, mantenimiento y reparación, o en su defecto hacer una compensación por la utilización de las herramientas de trabajo propias de la persona que está desempeñando las tareas, el trabajador. También deberá afrontar los mayores gastos de conectividad y consumo de servicios que se deban afrontar para desempeñar esas tareas. Y respecto de la capacitación, es el empleador quien debe garantizar cursos u otras herramientas de apoyo para fomentar la correcta adecuación a esta modalidad nueva de trabajo. Puede realizarla de forma conjunta con el sindicato y la autoridad administrativa competente, en este caso el Ministerio de Trabajo, cita la ley. Claramente creo que estamos frente a una necesidad de una inversión dineraria por parte del empleador para poder aventurarse en esta modalidad nueva, pero creo que puede ser amortizada en poco tiempo porque los costos de servicios utilizados en las oficinas se redireccionan hacia el empleado, hacia los colaboradores, que me aventuro a decir que en sus hogares ya tienen recursos de conectividad en su mayoría o en la generalidad, así que a lo sumo se requerirán ampliar las prestaciones. Pero de todos modos a largo plazo resultaría conveniente a nivel costo, incluso teniendo en cuenta el espacio físico de trabajo. Si todos trabajáramos de nuestros hogares, en su mayoría no se necesitaría, por ejemplo, el costo de un alquiler de establecimiento cuando se trata de oficinas. Buenas tardes, mi nombre es Irma Rosa Verazay y continuamos en el tratamiento de este tema con los derechos colectivos y la representación sindical. El artículo 14 bis garantiza a los trabajadores, entre otros derechos, la organización sindical libre y democrática, con la finalidad que ésta represente los intereses de los trabajadores en paridad de fuerza con el empleador. En la ley de teletrabajo adquiere un rol muy importante la figura sindical, debido a que además de la representación natural que ejerce de sus trabajadores, se encuentra taxativamente manifiesto que será la encargada de garantizar otras cuestiones. Estas cuestiones se refieren a las pautas que se establezcan en la negociación colectiva para todo lo que es la compensación de gastos de Internet que sufra el trabajador, que indudablemente deberá hacerse a precios de mercado y mantenerse actualizados. Después que la capacitación que los trabajadores reciban, que será dada por el Ministerio de Trabajo conjuntamente con la representación sindical, no sea una sobrecarga horaria de su jornada de trabajo, ni tampoco vaya en desmedro de su salario. Por otra parte, los sistemas de control destinados a la protección de bienes, de información de seguridad patrimonio de los bienes del empleador, es un control que deberá hacerse con la participación de la organización sindical que los represente, a los efectos que no afecte la intimidad ni la propiedad privada del empleado. Respecto de las organizaciones sociales que corresponderá que representen a los teletrabajadores, esto se va a hacer mediante la asociación sindical de la actividad donde presta trabajo el empleador. Pero a su vez hay que tener en claro que los teletrabajadores gozarán de todos los derechos que le asigna la ley de contrato de trabajo, como si estuvieran realizando la actividad de manera presencial. Y esto, es algo que deberá indudablemente ser garantizado desde la representación sindical. Mi nombre es Paula Dot y yo me voy a referir a la seguridad y higiene en el trabajo y al derecho que tiene el teletrabajador a que se respete su privacidad. La reciente ley sancionada de teletrabajo dispone en el artículo 14 que la autoridad de aplicación dictará las normas de higiene y seguridad en el trabajo a fin de brindar una protección adecuada a quienes se desarrollan bajo esta modalidad. Asimismo, establece que debe participar los sindicatos deben participar. Por otro lado, se determinarán las enfermedades causadas por esta modalidad laboral. Podemos mencionar un conjunto de síntomas, como por ejemplo la cefalea, la fotofobia, dolor ocular, que se conoce como el síndrome de Tocomoyo, así lo menciona la OIT, y la OIT recomienda que el tiempo de exposición a las pantallas no supere las 4 horas diarias.
Asimismo, este artículo de la reciente ley sancionada establece que los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo se presumen en los términos del artículo 6, inciso 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, lo cual es muy importante. En lo que respecta a la privacidad, al derecho a la intimidad del trabajador, bien, podemos mencionar que el artículo 15 prevé que los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja, bajo la modalidad del teletrabajo. Es decir, los trabajadores tienen derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empresario, de manera que solo puede acceder a los contenidos derivados del uso de estos medios digitales con dos propósitos, es decir, controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y garantizar la integridad de dichos dispositivos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Augusto Araujo y voy a hablar de las implicancias que tiene la protección a la información laboral en la nueva ley de teletrabajo. Para empezar, en una sociedad como la que vivimos y las tecnologías de la información, por un lado nos traen un montón de ventajas en lo que respecta a poder realizar tareas sin estar físicamente compartiendo el mismo espacio, es decir, un montón abre un abanico de posibilidades para vender servicios y bienes a todo el mundo, pero trae aparejado una serie de nuevas preocupaciones y una serie de nuevas obligaciones que va a tener el empleador a su cargo. Una de estas, que me parece un punto neurálgico de esta ley, es el derecho a la protección laboral. Este derecho yo lo entiendo desde dos vertientes. Por un lado, es el típico derecho que tiene el empleado de tener protegida toda su información laboral en lo que respecta al empleado y el mercado, es decir, toda la información sensible, el protocolo, los paquetes de datos y demás que viajen sobre todo a partir del uso de software y nuevas tecnologías, el empleador tendrá a su cargo la protección de esta información frente a peligros que pueda desarrollar la actividad del empleado y sus tareas. Por otro lado, entiendo esta protección en lo que respecta a la información laboral y la relación que une al empleado y el empleador. Es decir, el empleador, a partir de información a la que podrá acceder, que está disponible en las nuevas tecnologías de la información y software y demás, tendrá la obligación de velar por la protección de esta información y tener limitadas sus tareas de vigilancia o de sobreuso de estas herramientas. Esto está muy ligado al derecho a la desconexión digital, es decir, que tendrá derecho el empleado a que no se maluse la información que brinda. Por otro lado, estas nuevas tecnologías que permiten contratar de manera transnacional y que nazca una relación empleado-empleador desde distintas partes del mundo, viene a abrir el abanico de posibilidades, y es por esto que la ley y los legisladores buscan resguardar y darle un marco legal a esta nueva relación que van a hacer con dos personas desde lugares totalmente disímiles. Es por esto que la ley prevé que se aplicará el contrato al lugar de ejecución de las tareas o al domicilio del empleador. Es decir, entre estas dos vertientes, la que sea más favorable se aplicará al contrato de trabajo. Por otro lado, también viene a velar por aquellos servicios que presten extranjeros no residentes para una empresa local. En este caso, para poder gozar de las tareas de estos empleados, deberá el empleador y la empresa pedir autorización a la autoridad controlante para poder darle curso a este contrato laboral. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Cavalieri. Continuamos con los desafíos de los trabajadores para desarrollar la prestación laboral. El mundo laboral está cambiando, los trabajadores del futuro necesitarán desarrollar nuevas y más complejas habilidades para satisfacer las demandas que presentará el mercado en los próximos años.
capacidades que deberán transformar los profesionales actuales para convertirse en unos verdaderos trabajadores del futuro. Los profesionales del futuro deberán pensar más allá de lo que se les pide y tener una mentalidad emprendedora. Se esperará que sean capaces de cumplir sus tareas, pero también de hacer sugerencias y ofrecer soluciones creativas para los procesos propios e incluso para otros sectores. Hoy en día, lo más usual es que cada profesional domine su área y conocimiento, pero desconoce del trabajo de las áreas vinculadas a su tarea. Será cada vez más importante contar con habilidades, además de las necesarias para el propio trabajo, como comunicación, análisis de datos, matrices, creatividad, desarrollo de informes e investigaciones, entre otras. Este proceso llevará a que exista una mayor cantidad de profesionales con más de un área de actuación. Ningún hombre es una isla. Será indispensable no solo estar atento a las novedades de la propia profesión, sino también conocer minuto a minuto de los cambios del mercado. El acceso a la información es masivo y debemos aprovecharlo, no solo de informarnos, sino también a adquirir un pensamiento crítico. Un mayor desarrollo de su inteligencia emocional permitirá al trabajador del futuro trascender las relaciones meramente laborales. Los trabajadores del futuro deberán ser capaces de identificar y comunicar puntos de conexión con metas compartidas, prioridades y valores, que trasciendan sus diferencias y le permitan trabajar juntos de manera efectiva. La tecnología nos conecta y facilita nuestra manera de trabajar, compartir ideas y ser productivo a pesar de la distancia física. Para los trabajadores del futuro necesitarán desarrollar la habilidad de trabajar de manera productiva y relacionarse con sus compañeros, demostrando la presencia como un miembro activo del equipo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Trimarco. Voy a hablar sobre los desafíos de la legislación para lograr la protección del trabajador, esperando que la nueva ley de teletrabajo logre ocupar ese espacio reducido del cual se debía interpretar la ley de contrato de trabajo en cuanto a las nuevas modalidades de empleo, que se manifiestan a partir de las nuevas tecnologías, modalidades de las cuales esperamos no surjan situaciones de abuso e injurias por parte del empleador hacia el trabajador, aprovechando ese vacío legal que la falta de reglamentaciones produce. Esto lo podemos ver claramente en la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre el fallo Tarantino Nadia Raquel con Planex vs Sociedad Anónima sobre despido, en el cual la trabajadora vio reducido su sueldo el tiempo que duró el cambio de modalidad de trabajo, de presencial a distancia, y en cuanto la trabajadora vio impedido su reclamo de cobrar las diferencias salariales debido a la negativa de la empresa, se dio por injuriada y despedida. En el fallo vemos la necesidad de un marco legal que cubra ese espacio de vacío mencionado al inicio, y se espera que la nueva ley 27.555 del régimen legal de teletrabajo prevea, en cuanto a las cuestiones de reversibilidad de su artículo 8, que se eviten cuestiones como la anterior mencionada, de modo que no surja esta situación como una forma de natural abuso entre el empleador y el trabajador en cuanto a prestación y remuneración debida. Muchas gracias.